Buenas Entra con tardes, el... Saludos. bienvenidos, ¿cómo están todos por acá? Bien, líderes, novedades, ¿cómo les fue con las actividades la semana pasada? ¿Dudas, aclaraciones? Todo muy bien, muy claro. No hubo complicaciones, ¿verdad? Bien, bueno, ya se inició, el día de hoy se aperturaron las unidades 3 y 4. Dichas unidades van a estar abiertas hasta el domingo 16 a la medianoche. Y ya aquí empezamos a ver algunos contenidos totalmente nuevos que no hemos visto anteriormente en módulos previos. En la unidad 3 vamos a empezar a trabajar con la parte de consolidación de datos. Vamos a iniciar primeramente consolidando datos dentro de un mismo libro de diferentes páginas. Luego vamos a pasar a consolidar datos entre libros. Y luego vamos a estar viendo importación de datos desde archivos de texto plano con delimitadores. El delimitador puede ser un símbolo o un carácter que sirva como un separador entre columnas. ¿Bien? Entonces, esa es la idea de la unidad 3. Como parte del contenido didáctico, del material didáctico, tenemos la guía didáctica, al igual que también tenemos por acá algunos audiovisuales de apoyo que les van a ser también de mucha utilidad en parte a la realización de las actividades. Para cada una de las actividades van a tener un material de apoyo que les va a ir indicando paso a paso, aunque en nuestro encuentro, como de costumbre, vemos algunos, si nos da tiempo suficiente, podemos verlo todo para que así, si surge alguna duda, poderla ver en el mismo encuentro. Bien, entonces, como parte del material didáctico, tenemos la guía de la unidad 3, que tiene unas 22 páginas. Los puntos que se van a tratar: consolidar datos, utilizar la herramienta Microsoft Query y la parte de importación de archivos, que en las versiones ya 2019 y 365 se visualiza aquí un poco sobre la herramienta Power Query. Bien, entonces, parte del contenido que vamos a estar viendo el día de hoy, y les motivo a que revisen la guía para que así se documenten un poquito más en cuanto a la parte teórica y a el origen de cada uno de estos. Entonces, en cuanto a las actividades, son 3 actividades como le indicaba anteriormente. Cada una de esas actividades debe realizarla y cargarla por separado. Si se fijan acá, en cada una tiene un enlace para cargarla. Y adicional a esto, vamos a ir descargando para así irla visualizando. Okay. Adicional a esto, por acá tenemos lo que son los archivos que vamos a suministrar de insumo. Bien, archivos de insumo que vamos a suministrar. Estos archivos, tanto el de precio como el de producto, lo van a descargar y lo van a colocar preferiblemente en una carpeta en el escritorio. Bien. En el caso del archivo de datos de ejemplo, este que está acá, no les recomiendo descargarlo dando un clic, pues si se fijan, cuando doy un clic, el navegador lo que hace es que trata de interpretarlo. Y pueden observar por acá que hay algunos caracteres que no lo muestra correctamente, pues no tiene no tiene como la capacidad de procesarlo en ese formato. Bien, entonces lo ideal acá para descargar este archivo como tal es hacer un clic derecho sobre el enlace
y luego entonces hacer clic en la opción que nos dice guardar enlace como. Guardar enlace como, y acá nos va a permitir elegir en qué carpeta queremos almacenar dicho archivo. Bien, dicho archivo. Al finalizar, vamos a tener una carpeta como esta, en la cual vamos a tener esos 3 archivos. Si se fijan, en el caso del ejemplo query, que es mi carpeta, yo la tengo directamente en el escritorio. Pueden tenerla directamente en el escritorio o en mis documentos, en carpetas como esa, ¿bien? No como en este caso, que la tengo varias carpetas de profundidad, y esto puede traer algún conflicto cuando voy a seleccionar el siguiente archivo. Pero esto ustedes lo van a identificar un poquito más adelante, para así no precipitarme. Bien. Entonces, ya hemos descargado las 3 actividades por acá. Vamos a abrir la primera, que es esta que está acá, la número 3. Y esta lo que busca es precisamente hacer el consolidado de información entre diferentes hojas. En las instrucciones nos pide que generemos una base de datos que debería quedar más o menos en este estilo. Lo cierto es que ya la base de datos se la hemos suministrado por acá. Si en dado caso usted quiere hacer una propia para confirmar o para practicar, lo puede hacer, pero por aquí ya tiene esas informaciones. Van a utilizar la función consolidar, la cual se encuentra en el menú datos, en el área específicamente de herramientas de datos, que es acá arriba. Esta es la herramienta que vamos a utilizar en este escenario. ¿Y qué es lo que va a hacer la herramienta en sí? En este escenario, la mayoría de nuestros ítems están en una manera, en un orden secuencial. ¿Qué quiere dejar dicho con esto? Por ejemplo, República Dominicana está acá, Panamá está aquí, pero quizá en este mes de julio yo no tengo ventas en Venezuela, pero vemos que Venezuela está acá. Si yo tuviera que hacer, por ejemplo, unificar esas 3 hojas y garantizar que las ventas realizadas por República Dominicana en julio se coloquen una al lado de la otra con sus respectivos meses, de manera manual, hacer eso de manera manual sería una labor titánica. Mucho más si tengo muchos ítems, en este caso no tengo tantos ítems, si tengo muchos ítems y estos, dependiendo del mes, estén en un orden aleatorio. Bien. Si esa es la necesidad, si esa es en este caso el escenario, lo que va a suceder es que yo tengo que, por ejemplo, si elijo este como primer mes, ya yo sé que República Dominicana está acá, aquí pondría yo, por ejemplo, agosto, y tendría que venir acá en el listado completo a buscar en qué lugar está República Dominicana y llevarme ese monto hacia acá en la segunda columna de julio. Entonces, realizar eso manualmente es una labor titánica, por decirlo así. Y lo que buscamos con este tipo de herramienta es que si se les presenta el escenario de ustedes hacer un consolidado de ese tipo en el que tengan diferentes productos, artículos, equipos, como quieran llamar, puedan aplicarla para hacer esa consolidación de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja nueva en la cual yo quiero que se coloquen esos datos consolidados, y así no trabajo en los datos de origen. Una vez estoy colocado acá, voy a invocar la función consolidar. Y estando aquí, él me va a pedir la referencia. La referencia quiere decir el rango de celdas en esa hoja donde se encuentran los datos. Voy a poner acá, la selecciono. Aquí él debió devolverme hacia la referencia. Y está. Le digo agregar. Ahora vamos a la siguiente hoja. Seleccionamos nuevamente. Presionamos agregar.
Y así vamos a ir agregando todos los rangos de celda de cada hoja. Bien. Una vez yo lo agrego de esta forma, yo voy a seleccionar aquí debajo cuáles son los rótulos, cuáles son esos nombres de artículos, de productos, meses que representa cada una de las columnas que yo quiero que aparezcan como un factor común. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo la fila superior, la cual agrega lo que es el país y el mes en curso. Y tengo en la columna de la izquierda los diferentes países que componen la columna país. Le digo acá aceptar. Y ya por acá tenemos ese listado de productos. Si se fijan, en el caso de Venezuela, que solamente tuvimos venta en agosto, mírenla por acá, pero ya en los demás meses no nos aparece como que tuvo alguna venta. Entonces, ese análisis, esa consolidación de datos, Excel la hace identificando en cada una de las hojas qué valor y en qué posición está y trayéndola a una única posición por acá. En cuanto al orden de los meses, el orden es alfabético, ¿bien? Entonces, él no identifica que agosto se refiere a un mes en particular y que julio está antes que agosto. Entonces, él lo hace en orden alfabético por los caracteres iniciales de cada una de las palabras. Entonces, de esta forma debe quedar el ejercicio, el cual deben guardar y cargar a la plataforma. Nuevamente, creamos una nueva hoja, vamos a consolidar y vamos a agregar las referencias de cada una de las hojas de origen en donde estaba el rango de datos. Si surge alguna duda, me dejan saber, por favor. Sí, una pregunta. En caso de que yo quisiera presentarlo de manera organizada los meses, porque aquí mencionó que lo colocaba de acuerdo al orden alfabético. Y si yo quisiera entonces forzar para que julio apareciera primero que agosto, ¿hay alguna Ok. forma de presentarlo? Bueno, en este caso, como ya vamos a tener los datos en el orden correcto, no hay ninguna dificultad en nosotros hacer un cortado, o sea, cortar estos datos y llevarlo, pero ya eso es algo tradicional que ustedes lo manejan, ¿bien? Sería Ah, algo ok, como esto. perfecto. Ah, ok, Ujú. perfecto. Pensé en ello, pero quería verificar si había alguna forma ya interna dentro del mismo menú que le dijera que organice diferente. Pero está bien, Sí, gracias. siempre la orden. No, lo que pasa es que en este caso la función consolidar no lo ve como meses, sino lo ve como palabras. Bien. Profesor, tiene una gente en línea. Ay, disculpe, puse mute, pero ya parece que entró porque no hay nadie en la sala de espera. Bien, entonces vamos a ver ahora el segundo. El segundo es el ejercicio 4, bien, que es el segundo ejercicio de la unidad 3. En este caso vamos a trabajar lo que es el consolidado entre archivos, entre libros. ¿Bien? En este caso se les pide que descarguen los libros, productos y precios, utilizando la función Microsoft Query. Debe consolidar los libros mencionados en un nuevo libro llamado MS Query, que es este que tengo por acá abierto, en el cual vamos a hacer la importación de dichos libros. Este tipo de consolidado, yo les doy en este caso como una idea de en qué escenario se puede utilizar, pero realmente son funcionalidades que se pueden utilizar a nivel general. Bien. Entonces, en este escenario, lo que se está tomando en consideración es lo siguiente. Vamos a suponer, hipotéticamente, tenemos la necesidad de lanzar un nuevo producto o un nuevo proyecto al mercado. En base a eso, queremos buscar información sobre datos que necesitamos para poder evaluar dicho proyecto o producto que vayamos a lanzar.
Cuando nos acercamos al equipo de TI, el equipo de TI me dice, wow, yo no tengo realmente un reporte que me genere la información tal cual como me la estás requiriendo para analizar el mercado, un sinnúmero de situaciones que se pueden dar. Pero sí tengo dos reportes que entiendo que si los unificas, te pueden dar esos datos que andas buscando. En este caso, cuando se generan reportes, por lo regular, si se generan del tipo de reporte que es base de datos, por ejemplo, no se encuentran todos los datos en una única hoja o en un único archivo. Por lo regular tenemos una o varias columnas que están relacionadas o referenciadas a un ID, que es el que enlaza una tabla con otra. Por ejemplo, si yo tengo aquí el libro que se llama Productos, aquí tengo los nombres de los productos, y acá tengo un ID que lo identifica. Cuando yo abro la tabla que tiene los precios y busco ese ID, que es el 25061, ya aquí yo voy a encontrar el precio. Bien, claro, este escenario es muy simple. Es un escenario muy simple porque por lo regular las tablas de datos tienen muchas columnas y la idea es precisamente no tener tantas columnas en un único registro, porque a mayor cantidad de columnas por registro, por libro o por tabla, voy a tener que procesar más para traer esa información completa, aun cuando no la necesite completa. Eso se refleja entonces en mayor tiempo de procesamiento o generación de en este caso, el reporte. Bien, más tiempo a la hora de generar el reporte porque necesitan procesar más información. Entonces, lo que buscamos acá es, en base a estos ID, nosotros poder hacer la importación de ambos libros y consolidar la data en base a la necesidad puntual que yo tenga. Entonces, una vez ya yo he analizado estos parámetros, aquí yo tengo lo que se busca. Debe mostrarse el código de producto, el nombre del producto y el precio del producto. Bien, para ello me voy a posicionar aquí en Microsoft Query y voy a ir al menú datos, desde el cual voy a presionar la opción obtener datos. Y acá yo tengo todas las funcionalidades para importar información, ya sea desde un archivo con diferentes formatos como JSON, XML, PDF, desde texto, separado por coma y demás, conexiones a base de datos y otro sinnúmero de herramientas que puedo tener conexión como Azure y otras plataformas más. Por acá vamos a utilizar de otras fuentes y vamos a utilizar aquí Microsoft Query. Aquí se inicia lo que es el asistente. Espera que termine de cargar. Al cual yo le voy a decir que en este caso mis archivos están en un Excel file, que son los archivos que yo había descargado previamente. Le digo aceptar. Y acá voy a ubicar en la carpeta que lo descargué, por ejemplo. Mi carpeta de Eduardo Villar, acá tengo desktop. Acá tengo ejemplo de query. Miren acá donde yo tengo ya los dos archivos. Aquí tengo los dos archivos. Bien. Voy a seleccionar inicialmente productos. Y hay una diferencia, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando en el ejemplo de query yo profundicé aquí en varias carpetas? Bien. Si yo elijo acá esta carpeta, vamos a elegirla para producir el error y así ustedes puedan visualizar qué nos causaría esto. Cuando le digo aceptar, aquí él me va a mostrar las hojas que tiene ese libro. Vamos a pasar la hoja 1, que es la que tiene la información. Miren acá. Otro punto importante, cuando estén navegando por acá, si les presenta un error parecido, por ejemplo, al siguiente, vamos a tener que hacer la importación nuevamente. Vamos a hacer.
Vamos a cerrar aquí el Microsoft Query, vamos a hacerlo nuevamente, porque esto es importante, porque eso le sucede mucho a las personas que están iniciando y que no han ejecutado esta función en Microsoft Query. Un momentito, por favor. Ok, entonces, vamos a ver. Ya tenemos por acá los archivos. Vamos a buscar aquí. A ver. No se oye. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok. Entonces, producto. Le va a mostrar esto. El origen de los datos no contiene tablas visibles. Bien. Eso es porque cuando ustedes le den a aceptar acá, deben mostrar aquí, presionar opciones y cotejar estas opciones. Bien. Entonces, este punto es muy importante para, pues, si no lo colocan, no le va a mostrar aquí las hojas. Inmediatamente yo presiono aceptar, ya él le empieza a mostrar. Bien. Entonces, aquí las agrego, presionando acá. Le digo siguiente. Aquí yo puedo agregar filtros, si en dado caso, por ejemplo, entre esa lista de ID de productos, yo quiero que solamente él me tome los mayores de 50 y menores de 100, al final yo puedo aquí aplicar ese tipo de filtrado para limitar mucho más los datos que yo ande buscando. Igual aquí con el ordenado, si lo quiero hacer ascendente o descendente en base a una u otra columna, también lo puedo hacer. Y acá decido qué quiero hacer. Si quiero, por ejemplo, devolver los datos a Excel, que no tiene mucho sentido porque solamente hemos seleccionado un libro. Lo conveniente aquí sería ver los datos y modificar la consulta en Microsoft Query. Aquí ya tenemos ese primer archivo, ese primer libro que hemos cargado, con el ID y el nombre del producto. Y aquí tenemos los datos que se muestran en ese ID. Si se fijan, acá en tabla, la opción de quitar tabla y de uniones no nos aparece disponible. La de quitar porque no tenemos seleccionada ninguna tabla. Si yo la selecciono, ya aquí me permite quitar. Pero las uniones deben tener al menos 2 tablas colocadas en Microsoft Query para él permitir una unión. Bien. Entonces vamos a agregar la segunda tabla. Vamos a agregar. Y aquí tenemos el imprevisto que les había comentado anteriormente. Si ustedes tienen un nivel de profundidad en donde colocan el archivo como este, por ejemplo, donde dentro del escritorio yo tengo una carpeta que se llama Microsoft Query y tengo todas estas luego y aquí debajo tengo los archivos. Entonces, él no le va a permitir aquí seleccionar el segundo archivo. Son algunas limitaciones que tiene esta herramienta. Se han reportado en múltiples ocasiones. Todavía Microsoft no ha querido como tocarla, no sé cuál es la razón, pero bueno. Lo que hacemos en este escenario es trabajar con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a trabajar a un nivel superior. Vamos a trabajar a un nivel, o sea, cuando hablamos de trabajar a un nivel superior, quiere decir que dentro del escritorio yo tengo una carpeta y en esa carpeta yo tengo mis archivos, como están acá. Bien. O dentro de mis documentos, dentro de mis imágenes, una de esas carpetas que son ya propias del usuario. Entonces, si hacemos el ejercicio nuevamente, vamos a hacerlo nuevamente ya con todos estos puntos aclarados. Van a notar que ahora, a ver qué. Vamos a ver. Ya está por acá. Natasha, no sé si la mano se le quedó levantada o Quiero hacerle una pregunta, profe. adelante. Cuando usted al principio marcó la hoja 1, que tenía el ID y tenía el producto, ¿verdad? Yo vi que también estaban las otras hojas. Uno tiene que marcarla de uno en uno para después, a la primera que uno hace, agregarle la otra, o desde ahí yo pude haber marcado la que tenía el ID y el producto y la que tenía el ID con el precio.
Sí, acá él le permite una a la vez. Ah, es Entonces, una a la vez. sí, ya cuando usted entra al Microsoft Query, entonces allá usted le agrega las demás. Perfecto, gracias. Bien, siempre la orden. Entonces, por acá yo le voy a decir aquí aceptar. Y vamos a buscar esa primera hoja, ese primer libro, perdón. Producto, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque aquí yo entonces tengo que decidir cuáles de esas hojas y qué filtrado yo quiero colocar. Bien, entonces, si se fijan, ya él aquí directamente me muestra las hojas, no me muestra el error porque ya está previamente cotejadas estos cuadros que tengo acá. Entonces los agrego, lo siguiente, nuevamente siguiente. Y acá le digo que quiero ver y modificar. Una vez ya yo tengo acá la tabla, ¿verdad? Que voy a agregar la siguiente. Ya en esta ocasión sí me permite aquí hacer el cambio, ¿no ven? Voy a agregar la segunda, la agrego. Y miren aquí ya donde yo tengo mis diferentes tablas. Yo puedo tener aquí N cantidad de tablas enlazadas. Bien, y aquí puedo tener como una especie de mapa con los diferentes enlaces que yo tengo en las diferentes tablas. El que quizás ha trabajado en algún momento con base de datos tiene quizás un poquito más de conocimiento de cómo esto se maneja. Entonces, ya aquí yo tengo una tabla o un libro con el ID de producto y el nombre del producto. Y de este lado tengo otra tabla u otro libro con el ID del producto, que es el factor común entre una tabla y la otra, y el precio de dichos productos. Entonces, ahora cuando voy a tabla, sí voy a encontrar la unión que nos permite enlazar una tabla con otra. Bien. Cuando yo le digo aquí unión, yo debo seleccionar una de las siguientes. Por ejemplo, incluir solo los registros de hoja 1, hoja underscore 1 o hoja rayita abajo 1, que es este, y hoja símbolo de peso, donde el underscore 1 y el producto sean iguales. O sea, si quiero agregarlo donde sean, en este caso, donde este y este sean iguales, tú vas a agregar los registros del ID. En este caso sería precio solamente. Bien. También puedes incluir todos los valores de hoja 1, por ejemplo, y de hoja underscore rayita abajo 1, ¿verdad? Donde el ID de producto y el ID de producto de estos dos sean iguales. A mí me gusta trabajar con el punto 3, porque aquí solamente agregaría uno de los registros y aquí lo va a agregar a todos. ¿Sí? Y yo elijo a cuál yo quiero que se muestre aquí en la tabla. Por ejemplo, le digo acá agregar. Aquí me crea la sintaxis, ¿verdad? El query que me va a traer la información. Miren acá como él me hizo el enlace ya entre una tabla y otra. Le digo cerrar y ya entonces acá yo puedo elegir cuáles de estos datos yo quiero que se presenten. Bien. Nuevamente, si los datos en los libros no están de manera secuencial, o sea, por ejemplo, el 25061 está en la fila 4 en la tabla de nombre de producto, pero el 25061 está en la fila 15 de la tabla o el libro de precios. Eso no importa porque él va a hacer el trabajo de consolidarlo y de identificarlo en base a la ID del producto. Bien. Entonces, ya una vez teniendo estas informaciones acá, que fue las que nos fueron solicitadas, entonces yo puedo venir a archivo y devolver dichos datos a Excel. Y acá puedo indicar qué tipo de formato yo quiero aplicar o colocarlo, si lo quiero en formato tabla, tabla dinámica, si lo quiero en una hoja existente o en una hoja nueva. En este caso, como esta hoja no tiene ninguna información, puedo colocarla acá. Y ya aquí tengo los datos que necesito. Quizás, viendo este escenario, ustedes pueden pensar que es algo sencillo. Lo hacemos sencillo porque solamente tenemos una única columna y en este escenario los datos están secuencial en ambos libros. Bien. Pero tomando en consideración que en una hoja el 25061 puede estar en la fila 15 y cada uno de estos pueden tener valores alternos en diferentes libros.
Entonces realmente eso es lo que le da el nivel de dificultad en un momento que ustedes necesiten hacer este tipo de consolidado. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Okay. Entonces, vamos a pasar a la tercera actividad. La tercera actividad tiene que ver con importación de archivos. Y por eso vimos al inicio cómo descargar correctamente el archivo de datos de ejemplo, que es este archivo que tenemos por acá. Está por aquí. Bien. En ocasiones tenemos reportes que se generan de manera diferente. Este es uno de los escenarios, por ejemplo, en el que tenemos un reporte que viene en un archivo plano y está separado cada columna por una I comercial. Esta I comercial es tomando en consideración este reporte, pero puede que, dependiendo del sistema, el delimitador separador entre una columna y otra puede ser diferente, puede ser variable. La idea es que cuando nosotros abrimos, por ejemplo, ese archivo que tiene la información, identificar cuál sería ese separador entre una columna y otra visualmente. Para así, cuando el sistema nos dé a nosotros ese símbolo o ese carácter que él analizó y que dio como resultado, que es el separador entre una columna y otra, nosotros podemos validarlo. No lo voy a coger. Y escriba por WhatsApp. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si este archivo, ya sabemos que es la I comercial, el separador entre una columna y otra, ¿verdad? Entonces yo vengo por acá, vamos a tomar este mismo archivo, vamos a colocarlo aquí en hoja 2, vamos a ir al menú datos, obtener datos, y aquí vamos a decir desde un archivo, que en este caso es un archivo de texto o separado por coma, y acá vamos a buscar en nuestra carpeta que descargamos los archivos, nuestro archivo que es este datos de ejemplo. Cuando lo seleccionamos, él va a hacer, aquí nos va a abrir un asistente, que es este que está acá, al cual le vamos a decir que queremos transformar los datos. Y él va a hacer un análisis de la data. Y nos va a traer aquí los datos, ¿bien? Entonces, aquí yo tengo el Power Query, que es una herramienta relativamente nueva que vimos a partir del Excel más 2019, 2016, 2019. La guía que nosotros estamos trabajando es una guía que yo la trabajé creo que hasta el 2016, si no mal recuerdo. Vamos a ver. Sí, hasta el 2016, eso es lo que pasa. Aquí está. Entonces, ¿qué sucede? Esa guía, van a ver aquí una ligera diferencia en el último ejercicio de la unidad 3, que es este que está aquí. Si se fijan acá, según van avanzando, el asistente que nos aparecía en versiones anteriores a la 2019 es diferente. Bien, miren acá. Es un poquito diferente al Power Query que nos aparece actualmente. Eso se lo comento porque se van a encontrar con eso también en el audiovisual de la unidad. Entonces, si ven la grabación, ya saben que en este caso vamos a trabajar con esto. Las personas que tienen Office 2019 y 365. Si alguno tiene una versión anterior, entonces puede hacerlo con el video de la unidad y la guía didáctica en este ejercicio en particular. Entonces, aquí podemos hacer un sinnúmero de cosas con este Power Query, por ejemplo. En este escenario, por ejemplo, que queremos nosotros separar cada una de estas columnas. Bien simple, con esta opción de dividir columnas tenemos diferentes opciones. Si lo quiero hacer por un delimitador, si lo quiero hacer por un número de caracteres, si lo quiero hacer por posiciones, si hay una mayúscula que es el separador entre una columna y otra, también puedo utilizar ese tipo de herramienta, ¿bien? O si es por dígito,
y así sucesivamente. En este caso vamos a utilizar el delimitador. Le va a hacer nuevamente el análisis de la data. Y aquí tengo los delimitadores más comunes, ¿sí? Que son 2 puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulación. Pero en este escenario, cuando él analizó la data, pudo identificar que es la I comercial, que es el mismo que visualmente nosotros identificamos al inicio. Entonces, aquí podemos dividir en cómo yo quiero. Por ejemplo, delimitador situado más a la izquierda o situado más a la derecha, como yo lo quiera hacer. Por ejemplo, cada aparición del delimitador representa una división. Digo aquí aceptar y ya podemos visualizar cómo él me separó en columnas esa data y me eliminó los delimitadores. Entonces, aquí yo puedo jugar con todas estas funciones, por ejemplo, combinar consultas, si quiero anexar consultas, o si quiero aquí quitar alguna fila o agregar, eliminar columnas, todo esto yo puedo jugar con esto. Si la data es muy extensa, tiene muchas columnas y yo quiero solamente algo específico, puedo jugar con esta información. Si ya quiero aquí volver y cargar la data Excel, puedo cerrar y cargar la data. Cuestión de que cuando ya yo regreso a Excel, él me va a devolver Excel. Aquí yo tengo los datos en una tabla estática, que si quiero aquí el encabezado lo puedo incluso remover para que ya aquí me queden los datos. Si tengo valores numéricos, ya puedo empezar a hacer cálculo en base a esas columnas que ya tengo por acá. Bien. Entonces, este escenario que se les pide aquí que realicen en el punto 3 de la unidad 3 es este que está por acá, que deben completar por acá. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos de la unidad 3 antes de pasar a la unidad 4? ¿Dudas, aclaraciones? Ok, de todas formas vamos a cargar la grabación un poco más tarde para que así la tengan disponible. Entonces, líderes, miren, ya en la unidad 4 vamos a empezar a trabajar con macros nuevamente. Nosotros vimos macro al finalizar el módulo básico. Estuvimos viendo ahí los temas de macro grabado, no sé si lo recuerdan. Las personas que estuvieron en el básico conmigo. Entonces, ya aquí retomamos nuevamente el tema de los macros. Y en esta unidad 4 queremos como recapitular, como nivelar nuevamente parte de eso que vimos en la unidad 5 del módulo básico. Y vamos a ver algunas cositas más, pues en este caso el macro que vamos a hacer grabado también en este escenario, lo vamos a complementar con el uso de un formato condicional. Ya para las siguientes semanas, por ejemplo, las 2 semanas que nos restan luego de esta, cada una de las unidades, las 5 y las 6, la vamos a tomar por semana. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las unidades 5 y 6, aunque si bien es cierto, tenemos un ambiente controlado en cuanto a codificación, que ustedes van a estar utilizando para programar esos macros, van a ser macros programados en estas 2 unidades. Lo cierto es que cada una de las unidades requiere un tiempo para ustedes ir ambientándose. Bien, entonces, para esas 2 unidades vamos a trabajar por semana, a diferencia de las 4 anteriores que la hemos trabajado 2 por semana. Entonces, en la unidad 4, perdón, en la guía, ya empezamos a ver los puntos que vamos a tratar: macros, ficha de programador, grabadora de macros y solver. Aquí se empieza a visualizar una breve definición de lo que es macro. El origen de la palabra macro se remonta al griego, tal como lo define Wikipedia, en este caso, que significa grande. Los macros son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otra, logrando de esta forma, obtener operaciones cada vez más complejas. O sea que yo puedo tener un macro que el resultado de esa macro invoque a otra macro o no lo haga.
Si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar con una mano. Bien, entonces ya por acá empezamos a hablar un poquito sobre el lenguaje de programación que se utiliza en el desarrollo de macros, que se llama Visual Basic para aplicaciones. Incluso cuando utilizamos la grabadora de macros, aunque nosotros no colocamos un código de programación, una vez que el macro se graba, se genera ese código detrás, el cual vamos a visualizar un poquito más adelante. Bien. Y ya por acá se empieza a mostrar cómo se ve esa primera pestaña sobre macro. Se empieza también a mostrar por acá el paso a paso sobre cómo habilitar la pestaña programador, la cual no viene activa por defecto en Excel. Debemos habilitarla para que nos permita aquí colocar lo que son, o sea, crear los macros y demás. Entonces, muy importante ese punto, el cual también está disponible en el material audiovisual de apoyo que tenemos disponible por acá. Habilitar en primera instancia la pestaña programador y luego la grabación de los macros. Y en cuanto a las actividades, tenemos una única actividad en la unidad 4, pero dicha actividad tiene varias tareas que realizar dentro de. Por ejemplo, y como punto muy importante, cuando ustedes descarguen este archivo, las personas que tienen Windows 10 y Windows 11, puede aparecerle esta opción de riesgo de seguridad. Pues cuando son archivos que tienen que trabajar con macro, en este caso vamos a trabajar con macro acá, él lo ve como un riesgo de seguridad. Lo que tengo que hacer es lo siguiente, voy a ir donde se descargó el archivo, solamente en las versiones Windows 10 y 11. Cuando hago clic derecho, voy a las propiedades del archivo, voy a encontrar esta opción acá, que fue incorporada en esas nuevas versiones del sistema operativo, y le digo aquí desbloquear, y lo aplico, y ya cuestión de que cuando yo abra el archivo, ya me va a permitir trabajar correctamente. Bien. Entonces, hay un tip importante que puede hacerle a uno un dolor de cabeza. Entonces, miren, aquí tenemos cuáles son las instrucciones. Deben realizar una sumatoria de las tareas 1, 2 y 3 utilizando macros y realizar una sumatoria del total de tareas y el examen final. Básicamente, aquí están los datos que deben utilizar. Luego se les pide que deben colocar los nombres de las damas en color rosado y de los caballeros en azul, utilizando macros. Luego debemos realizar capturas donde se muestre el código de edición generado, en este caso por el macro grabado, y luego crear una captura de pantalla donde se muestre cómo se puede eliminar un macro. Cada una de estas evidencias deben colocarse acá y acá. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo estoy posicionado aquí, ya yo tengo mi pestaña de programador habilitada. Y aquí tengo las diferentes herramientas. En este escenario vamos a utilizar la grabadora de macro, que es esta que está acá. Grabar macro. Y aquí me pide los diferentes en este caso, argumentos que necesita para iniciar a grabar. Como el nombre del macro que va a tener. En este caso, por ejemplo, cálculo. Okay. En el caso del nombre del macro, él no nos permite a nosotros tener nombre con espacio. Bien, debemos tenerlo, si lo vamos a tener separado, que sea con una rayita debajo. También nos pide por acá insertar lo que se llama una combinación de teclas para invocar dicho macro. No todos los macros se invocan a través de un botón. Entonces, en este caso, yo aquí agrego una letra que con control él va a poder, vamos a poder invocarlo sin un botón. Luego vamos a poder seleccionar aquí debajo donde yo quiero almacenar ese macro. Ese macro yo lo puedo almacenar en este libro, cuestión de que si yo envío el libro y luego lo elimino, ya no va a estar disponible en mi computador. Si lo quiero agregar en un libro nuevo, cada vez que abra un libro nuevo, ese macro va a estar disponible en esos libros. O si quiero en mi libro de macros personal,
Ya aquí va a estar disponible sin importar si el archivo me lo envían o si es nuevo. Siempre va a estar disponible en mi listado de macro. Yo utilizo este libro y una descripción nunca está de menos. Bien, si mañana este macro tiene que ejecutarlo otra persona, que la descripción sea muy clara de lo que hace el macro. Bien. Una vez presione aquí aceptar, ya la opción aquí de grabar macro va a cambiar, me va a decir detener grabación. Y cuando pasa esto, ya cada clic que yo realice, que yo haga en la hoja, todo eso queda grabado. Un punto importante en lo que es la grabación del macro es que si yo cometo un error en el proceso de la grabación, ya sea de cálculo o demás, y no lo corrijo, es obvio entonces que ese error se va a grabar en el macro que estamos grabando. Y al final no voy a tener un resultado correcto. Entonces, otro punto interesante a tomar en cuenta es que si va a realizar cálculos, lo haga en base a la celda en la cual está siendo afectada y no en base a un valor físico o un valor fijo. Bien, valor, por ejemplo, un 15, un valor así, pues ya ese 15 se queda grabado como un valor estático. Entonces, si tiene que hacer un cambio, tiene que hacerlo entonces a nivel del código que va a generar el macro grabado. Otro punto importante es tratar de que el macro no sea muy extenso a nivel de cuando lo estamos grabando, ¿bien? Cuando lo estamos grabando, que no sea muy extenso a nivel de la duración del mismo. Pues en el punto de grabación, mientras más extenso sea el macro, entonces más probabilidad de cometer un error. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar estas celdas y decirle acá, bueno, mira, yo creo que tú me sumes esto. Yo aquí arrastro esto hacia acá. Luego sumo estas que están acá. Luego por aquí le digo que me complete. Perfecto. Vamos a darle un poquito más de formato a esto. Centro. Acá. Y si se fijan, ya aquí yo cumplí con estos dos primeros puntos. ¿Sí? Estos dos que están acá. Si quiero yo, por ejemplo, colocar los nombres de las damas y de los caballeros, pues aquí va a entrar en juego el tema del formato condicional. Bien, entonces yo debo identificar cuáles son esos factores comunes que yo tengo acá, pues no tengo una columna que me represente si es dama o caballero la persona, ¿bien? Entonces, o masculino o femenino. Entonces, no tengo una columna de control que me permita a mí determinar eso. Entonces, lo que vamos a hacer en este escenario es vamos a jugar con en este escenario, con los nombres, cómo están creados los nombres. Si se fijan, podemos identificar de entrada que los nombres de las damas finalizan con la letra A. Cristina, Telma, Elsa, María, Hilda, Aida. ¿Sí? Eso es un punto a tomar en consideración. En el caso de los caballeros, veo que la mayoría de ellos, no todos, contienen la letra O. ¿Sí? Algunos la contienen un poquito más delante, otro en el centro, otro detrás y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, yo voy a aplicar un formato condicional a estas que tengo acá. Formato condicional va a decir, por ejemplo, nueva regla, que va a aplicar un formato condicional a esa columna cuando el texto específico contiene, por ejemplo, el texto específico que termina por la letra A. Cuando se ve ese escenario, que es el de las damas, que termina en la letra A, entonces yo voy a decirle por aquí que va a ser un relleno rosado. Digo aceptar nuevamente. Miren aquí como ya él lo colocó. Todavía estamos grabando el macro. Miren que aquí nos dice detener grabación. Él todavía sigue grabando. Volvemos otra vez. La regla.
Este es que contiene, entonces aquí vamos a poner que es un texto específico que contiene la letra O. Cuando se ve ese escenario, entonces él lo va a colocar en relleno azul. Mírenlo acá. Bien. Entonces ya el macro hizo, en este caso, aprendió lo que yo le dije que quiero que él haga. Yo lo voy a detener. Bien, ya ahí el macro se detuvo, la grabación. Y voy a quitar estas funciones que tengo acá. Miren aquí, por ejemplo, aquí tengo que la primera fila no coincidió con ninguno. Bien, para que coincida, cuando volvamos a hacer ese recorrido, yo le voy a decir que sea la, ya ahí debe estar de color rosa. Bien, vamos a eliminar este formato que le dimos por acá, por aquí, y aquí le vamos a decir borrar regla seleccionada. Y aquí esa regla se fueron, o sea, yo le coloqué, y aquí en vez de María, vamos a colocar Virgilio. Bien, para que así contenga la O y esta pase de rosa, que fue el que estaba anteriormente, a azul. Entonces, vamos a hacer algunos cambios también por acá. Vamos a decir aquí, por ejemplo, que estas están en 20. Ah, bueno, vamos a borrar el cálculo, porque la idea es que cuando yo ejecute el macro nuevamente, él haga el cálculo nuevamente, él haga el recálculo nuevamente. Porque recuerden que lo que evitamos con esto es las tareas repetitivas. Si esto es una nómina, por ejemplo, yo tengo que hacerla todos los meses o quincenalmente. Yo tengo que hacer esa labor repetitiva. Entonces, aquí vamos a ponerle 20. Aquí ya sabemos que 20 y 20 son 40, 54. Y aquí vamos a ponerle un 35. 54 más 35 son 89. O sea, aquí arriba debe dar 100 y aquí 89. Y de este lado, esta debe pasar como rosa y este en azul. Son los cambios que hicimos para validar que el macro tiene como esa autonomía, ¿verdad? De poder identificar en base a lo que le enseñamos. Vamos ahora a agregar un botoncito por acá para ejecutar eso como un poquito más de interacción. Venimos a programador, le decimos aquí insertar un control de formulario. Aquí yo le voy a decir, por ejemplo, lo quiero por acá. Él me pide que seleccione el macro que yo quiero vincular a ese botón, que fue el que acabamos de grabar, para que cuando yo le haga un clic, él se ejecute. Entonces aquí vamos a poner el nombre del botón para que no se vea como tan estándar. Y aquí está. Entonces se supone que ya si yo le hago un clic acá, él me va a hacer el cálculo, mírenlo acá, en base a 100, 89. Miren aquí cómo él determinó cuáles son rosa, cuáles son azules, ¿bien? En base a los cambios que yo hice previamente. Y en cuestiones de segundos ya yo hice esa tarea con una pregrabación de macro que yo tenía, que yo había hecho. Entonces, si vamos a macro para ver qué fue lo que se grabó, vamos a macro, y aquí en macro quiero aquí este macro modificarlo, van a darse cuenta, miren aquí todo el código que se generó, el nombre del macro, la breve descripción de lo que hace el macro, la combinación de teclas con la cual lo puedo ejecutar y el código que se generó según yo fui. Entonces de esto yo debo hacer una captura, que es lo que yo voy a agregar en la segunda hoja, en la tercera hoja, perdón. Por acá. E igual, cómo eliminar un macro, que fácilmente aquí no hay complejidad, básicamente es ir a macro y aquí presionar eliminar y hacer una captura de esto que también se va a colocar.
Bien, la idea en este escenario es que usted domine lo más que se puede el tema de los macros básicos. Cuestión de que ya en la clase próxima, cuando entremos en programación, usted maneje estos conceptos básicos. Entonces, para finalizar, un punto menos importante a todo lo que hemos visto hasta ahora en macro, es que ustedes cuando ya finalicen acá de realizar sus actividades, deben grabar de manera correcta este libro de Excel. Para grabarlo correctamente es archivo, guardar como, y aquí debajo en el tipo de archivo van a elegir libro de Excel habilitado para macros o XLSM, ¿sí? Libro de Excel habilitado para macros. Si no lo envían en ese formato, cuando ustedes envíen el archivo, yo no lo voy a poder ejecutar el macro. Bien. Entonces, todos los macros que ustedes van a hacer a partir de ahora deben guardarlo en ese formato. Libro de Excel habilitado para macros. Adelante, Cecilia. Sí, buenas tardes. Bienvenida. Profesor, no es relacionado a la asignatura que usted está impartiendo. Sucede que entramos varios, tuvimos dificultad en entrar y entramos tarde. Caso de que usted haya pasado la lista. Ok. No, hubo una No, dificultad, no sé ahí qué pasó. de acuerdo, no hay problema. No, la lista yo la paso, la estoy pasando ahora con la lista de Teams. Las personas que acceden, en base a eso yo la paso. Ah, perfecto. Muchas gracias, Sí, profesor. siempre la verdad. Solange, adelante. Sí, profe, bajo la información que dio la compañera anterior, hubo alguien que por WhatsApp intentamos ayudarla a entrar y no accedió para que lo tome en cuenta, porque no pudo. Se llama Magda Quiñones. Ah, sí, ella la vi, yo la acepté, pero no estaba estable. No, ella no sale. Yo le intenté llamar y como que se caía la conexión. Yo le mandé el link por WhatsApp, entonces para que tome en cuenta que ella hizo el intento, pero no pudo entrar a Ok, la clase. perfecto, Ok, perfecto. gracias. Gracias. Entonces, miren aquí el icono, cómo cambia, ¿ven? Este es el icono tradicional de Excel, la versión más reciente. Esta es una versión ya un poquito más antigua, pero aquí tenemos ya el libro de Excel habilitado para macro, de esta forma. Bien. Entonces, muy importante que tomen esto en consideración, pues si cargan el archivo y no está en formato macro, entonces yo no voy a poder hacer esta prueba, ¿bien? Del macro acá, de hacer el cálculo del macro. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos el día de hoy. Ahora mismo parece claro, pero yo sé que cuando nos pongamos a hacerlo van a surgir muchas dudas, porque hoy vimos muchas cosas que para mí son nuevas. Esa es la idea, esa es la Igual idea. también. No, pues perfecto, perfecto. Le voy a cargar la grabación un ratito y se los comparto por el grupo de WhatsApp para que así vayan avanzando. Bien. Cualquier duda, estamos por acá para apoyarlos. Pasen Gracias. buenas. Les veo el Igual. próximo Gracias, lunes. profe. Bye bye. Gracias, Bye, igual. Muchas gracias. Bye, bye. Buen día a todos.